Saludos República Dominicana, soy Patricia Arache y esta semana me toca acompañarles en un tema vital para la sociedad. Se trata de nuestra tranquilidad, de nuestra sana convivencia, de nuestro desarrollo humano, de nuestra disposición a compartir, a salir, a crecer y en fin, a dar, a ser. Se trata de seguridad. Para ello es necesario que entendamos, que conozcamos de manera clara las políticas de prevención ligadas a la seguridad ciudadana para legitimar con mayor fuerza el abordaje multidimensional de este fenómeno y de las políticas diseñadas para cada caso. Este es un tema que abarca criminología, sociología, psicología social y clínica y por supuesto también el Estado y con él los activistas y el gobierno en sentido general. Pues para hablar de vandalismo, robo, atracos, homicidios, también debemos hablar de educación, de exclusión social, falta de empleo, ocupación, sobre todo de la población joven. Así las cosas, iniciamos de inmediato. Aquí no hay seguridad ciudadana, con los atracadores, los atracos a ustedes, las mujeres la desflecan. En la calle no hace nada, la policía lo cogen preso y los fiscales y la policía lo sueltan de una vez. Las noticias están embargadas de noticias violentas. Claro que no. Ahora mismo no hay seguridad en ningún lado. Claro que me siento seguro. No, pero ¿qué yo hago? ¿Qué puedo hacer? Ahora mismo no. No, para nada. No, señorita. Yo no me siento seguro. No hay gran seguridad. Bueno, hay zonas en que es preocupante. A veces uno siente algo de temor. Pero es un 500%. Considero que ha aumentado. Yo pienso que sí, que ha aumentado. En un sentido sí, pero siempre va a haber delincuencia, porque durante no hay educación y un trabajo digno para cada gente en su barrio, va a haber delincuencia. Ha aumentado más. La delincuencia crece cada día más. Pero naturalmente se están dando los mecanismos para frenarla un poco. Ha aumentado mucho. Ha aumentado. Ha aumentado más. Bueno, la delincuencia ha aumentado. La delincuencia no ha aumentado, ha ido disminuyendo, porque el honorable señor presidente de la República ha hecho énfasis en ese punto, ha hecho cambio en la Policía Nacional y eso ha venido como resultado que lo que ha trazado el jefe de la policía actual va en desarrollo para disminuir la delincuencia. Señores, aquí estamos nosotros de regreso en este su espacio, Así las Cosas. Gracias por mantenerse en sintonía. Hay que decir que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, trabajan de forma denodada en función de prevenir y hacer propuestas que tiendan a enfocar la problemática de la delincuencia en el país. Y naturalmente tenemos que preguntarnos qué tan exactas son las estadísticas que se manejan, qué tan correctos son los criterios que se proponen para de alguna manera enfrentar este problema que ha conllevado preocupación no solo a los distintos sectores de la vida nacional, sino inclusive al propio presidente de la República, Danilo Medina. Recordemos que recientemente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se ha referido a la necesidad de que ese organismo contribuya a enfrentar los índices de violencia y delincuencia que están azotando a América Latina en su conjunto. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿realmente se están adoptando las políticas públicas focalizadas para enfrentar la problemática? Bueno, definitivamente la situación que se da día a día nos hace sospechar. Porque, por ejemplo, las principales noticias del pasado mes de septiembre
generan gran preocupación. Algunos de sus titulares son, por ejemplo, 2 hombres asesinados al intentar frustrar un atraco, un muerto y un herido en un tiroteo con presuntos atracadores. Comerciantes expresan preocupación por la ola de atracos y muchísimas muertes más han ocurrido. Matan a un joven por querer robarle su celular y son tantas las noticias que se presentan en el día a día y que llenan los medios de comunicación que definitivamente nos da a entender que el tema de seguridad, en materia de seguridad, definitivamente no andamos muy bien. Por eso es necesario que lo tratemos aquí en este espacio. El doctor Manuel María Mercedes Medina, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, y el licenciado Daniel Pou, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. ¿Cómo andan las estadísticas en materia de criminalidad y en materia de seguridad, tanto en República Dominicana como en los países de América Latina que nos son un poco más cercanos, digamos? El tema de las estadísticas sobre la seguridad es un tema que todavía en América Latina no ha logrado copar mucho la atención de los gobiernos. Por eso en prácticamente todo el continente, salvo en algunos lugares donde desde hace más de una década una serie de ONG especializadas empezaron a desarrollar observatorios sobre el tema de la seguridad, pues cuentan con los protocolos que tienen todos los indicadores suficientes para poder a partir de ello hacer diagnóstico y diseñar políticas públicas. Pero echando un vistazo general sobre las estadísticas, vemos que América Latina en este momento teniendo una parte ínfima de la población del mundo, o sea, la población de América Latina es ínfima con relación al resto de la población mundial, produce una tercera parte de los homicidios que se producen en el mundo. Así. O sea, ya eso es un dato que es suficiente para que, bueno, poner la piel de gallina, nos preocupemos, sí. Y lo peor de todo es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde organismos internacionales, instituciones especializadas, algunos gobiernos en América Latina, la situación se deteriora por 2 motivos. Primero, si tomamos como referente la tasa de homicidios, vemos que en América Latina la tasa de homicidios, al igual que en República Dominicana, y en República Dominicana con características muy particulares, una gran parte de los homicidios que se producen no son producidos por la actividad delictiva, sino por problemas de convivencia entre los ciudadanos, lo cual quiere decir que hay un déficit de cohesión social bastante alto. Bien, Daniel, usted ha citado un tema interesante, habló de los protocolos que se utilizan en distintos países de América Latina y se nos ocurre preguntarle al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos cuál es el protocolo que se sigue en República Dominicana, si es que usted lo conoce, para hacer frente a la problemática que genera delincuencia, violencia y que está enmarcado en las políticas de seguridad ciudadana. Tal y como decía Daniel, República Dominicana es signataria de 6 pactos y convenios internacionales en relación a la materia de seguridad. Pero ¿qué resulta? Que el problema está que los protocolos y los reglamentos de los que República Dominicana son signatarios no se cumplen aquí, porque, por ejemplo, las Naciones Unidas tienen un nivel promedio para cada país y dice, de cada 1000 habitantes, la tasa promedio mínimo para que un país esté en el rango de la seguridad ciudadana, mínimamente, Daniel, como por los 14 y los 15. ¿Por dónde andamos nosotros? ¿Por dónde andamos nosotros? ¿Por dónde anda República Dominicana? De la tasa de homicidio. De la tasa de homicidio. 8. Ah, bueno, 8. Tuvimos 8 en el año 93-94. Exactamente. Entonces, estamos hablando entonces que todavía no supera el límite establecido por las Naciones Unidas. No, claro. ¿O es que lo supera? No, me habló de 14. No, yo te estoy diciendo el valor ideal más o menos sería 8. 8. Pero resulta que República Dominicana anda por 20 y pico. Por 20 y pico, eso era lo que te quería precisar. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando
vamos a esos organismos internacionales como el que acaba de estar el señor presidente, él mismo en su discurso, oye cómo él establece, bueno, llamo a la atención a este organismo internacional que es Naciones Unidas, porque el problema de los homicidios se han convertido en una situación para la región y para Latinoamérica, que estaban reunidos ahí en las Naciones Unidas, sobre la base de que hay que enfrentar situaciones concretas. Entonces, los reglamentos y los protocolos de esos organismos internacionales aquí siguen siendo, como dijo un líder político, son letra muerta, no se cumplen, y al no cumplirse, entonces no se pueden elaborar, no puede haber un punto de partida. Eso mismo pasa con las estadísticas aquí. Tú vas a las estadísticas, por ejemplo, que ahora por primera vez la Procuraduría General de la República ha estado haciendo un chin de esfuerzo y ha creado un departamento de estadística. Pero todavía eso está como que no le dan importancia a las estadísticas, porque estos últimos 4 años, bueno, vamos a hablar de estos últimos 7 años, nosotros tenemos un promedio de estadísticas que solamente en el caso de la Policía Nacional le aporta el mayor número de muertes a los números general que lleva las estadísticas en el país, siendo el organismo que debe hacer esa protección. Por ejemplo, nosotros andamos por unas estadísticas de 200 cada año, pero a ellos no les preocupa. Y cuando baja... 200 homicidios por año, ¿no? Claro, no homicidios, porque eso no son homicidios. Nosotros le hemos acciones denominado violentas. Se llaman muertes en acción policial. No, nosotros le hemos denominado ejecuciones extrajudiciales. El tema de la política de seguridad ciudadana y el modelo de Estado en República Dominicana son dos elementos que parecen tener pocas posibilidades de avenencia. El Estado dominicano no está diseñado para actuar en función de políticas públicas. Claro que sí, ¿desde cuándo no? El Estado dominicano está diseñado para distribuir cuotas de poder entre los grupos hegemónicos. Por eso cada dependencia se parece al funcionario de turno. El funcionario lo relevan, viene otro funcionario, la dependencia empieza a parecerse ese funcionario. Yeah. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que usted mencionó hace un instante cuando hablaba con el doctor Mercedes, protocolos. Entonces, un Estado donde no hay protocolos, hay procedimientos administrativos que son diferentes. Protocolos para, primero, generar la sinergia propia que le permita a cada institución desarrollarse y avanzar y además progresar y aportarle al Estado, dependiendo de su expertise, los resultados más eficientes y óptimos que debería tenerse. Entonces, en República Dominicana, el Estado dominicano no cuenta con eso. Otra cosa, la segmentación del Estado. Usted ve en República Dominicana una dependencia que se supone que debe trabajar en consonancia con otra, firmando acuerdos de cooperación, que eso es una de las cosas que llaman mucho la atención, porque usted tiene, pero se supone que deberían de trabajar juntas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en República Dominicana el gobierno de la seguridad. El gobierno de la seguridad lo componen el Ministerio de Interior y Policía, que es el responsable de diseñar los ejes de prevención en la política criminal. Por el otro lado, tenemos la Procuraduría General de la República, que es responsable de diseñar los ejes de la política de persecución y reinserción en materia criminal. Pero ¿qué sucede? Que estas dos dependencias deberían de trabajar juntas. No lo hacen. ¿Verdad? No lo hacen. No hay la complementariedad ni la sinergia que se necesita. Déjemelo ahí porque tenemos que continuar con el tema, porque ahora vamos a una pausa. Claro, yo mismo, a mí me atracaron. Correcto, sí. Un hermano. Yo misma. No, nunca. Mira, gracias a Dios hasta el momento no me ha pasado, ni a mí, ni a mis familiares. Pila.
Sí, a mi hijo lo atracaron para un celular allá en Baní. Bueno, usted está hablando con una persona que ha sido víctima en varias ocasiones. Ni a mi familia ni a mí. He tenido intentos, inconvenientes de que me asalten, pero hasta ahora, gracias a Dios, no me ha pasado. Tratar de andar un poco despierto y no andar tarde en la noche. Bueno, cuidar mi cartera, llevarla siempre segura. Bueno, a la voluntad de Dios, porque ¿qué yo voy a hacer? Bueno, ahora mismo hay que tenerle más miedo a los policías que a los mismos delincuentes. A las autoridades que sean un poquito más serios y responsables y que nos den más seguridad a la ciudadanía. Bueno, tomar la medida del lugar, las correcciones del lugar y darle protección al ciudadano, que eso es lo que el hombre quiere, vivir en paz. Que debieran de tomar más medidas porque nosotros no podemos estar siempre con miedo de salir a la calle y entre otras cosas. O que apriete más contra la delincuencia. Bueno, que tomen cuidado en el asunto, que pongan atención con tanta delincuencia. Que ponga mano dura en el asunto, pues ya que nos sentimos inseguros por la razón de que ya uno ni saliendo de su casa se siente seguro ya. Bueno, ya que hay tantas autoridades, tenemos a control en la calle, usarlos. Bueno, que ponga mano dura a esto, que le ponga corte a este asunto. Bueno, hay que comenzar a partir de arriba para que los de abajo vayan cogiendo ejemplo. Bueno, lo primero es crear empleo, más oportunidades a los jóvenes. Porque un joven trabajando, un joven estudiando, no es un joven que piensa en ese tipo de actos. Instar tanto al sector público como al sector privado a que invierta en empleo a los jóvenes para que disminuya pues esa situación. Bien, señores, aquí estamos nosotros de regreso en este su espacio, Así las Cosas, y hemos visto y escuchado a muchas personas de la calle, que es como se le llama al ciudadano común y simple, pero sumamente inteligente, opinar sobre los niveles de delincuencia y de seguridad que existen en República Dominicana y particularmente en Santo Domingo, que es el punto de partida de todas las acciones de políticas públicas. Me gustaría saber qué piensan ustedes de esas opiniones que hemos escuchado y hemos visto de la gente sobre los niveles de seguridad. Y cuando me den la opinión sobre eso, entonces yo quiero que ustedes definan ¿qué es seguridad ciudadana? Le voy a decir lo siguiente. En República Dominicana la percepción de inseguridad siempre así ha marcado una cierta pauta. Pero ¿sabes por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos sienten una gran desconfianza en las instituciones del Estado que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué tan grave resulta eso? Antes de que Manuel nos dé su opinión sobre eso es indiscutiblemente un tema que reviste una gravedad extrema. ¿Y sabes por qué reviste una gravedad extrema? Porque no hay posibilidad de tener una política de seguridad exitosa si no existe una relación de confianza mutua entre la ciudadanía y las autoridades. Don Manuel, a partir de esas opiniones que hemos visto de las personas que transitan en las calles y que viven el día a día en República Dominicana, ¿qué opinión tiene usted de los niveles de seguridad en el país? Bueno, primero que es un ejemplo de lo que acaba de suceder en esas entrevistas que deja muy mal parado a las autoridades que tanto cacarean la denominada seguridad ciudadana. Y nos dan la razón a los activistas de los derechos humanos cuando hemos dicho que en primer lugar aquí fracasó el plan de seguridad democrática. Nosotros habíamos advertido de que ese programa iba a fracasar. ¿Por qué? Porque ese programa, a pesar de que se contactaron técnicos, no sé si a Daniel lo contactaron para el momento de entrar en práctica, porque ellos, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron para el programa de seguridad democrática? Copiaron, como cuando estos muchachos entran a internet. Que el copy-paste. Exactamente. Y lo trajeron a la República Dominicana de modelo que en la región habían fracasado. Y entonces, cuando nosotros fue hasta el punto de vista que nosotros tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando una audiencia temática para que las organizaciones de la sociedad civil pudiéramos participar. En la audiencia temática, mucha gente cree que es para que condenen a los gobiernos, a los estados. No, la audiencia temática de la Comisión Interamericana es como estamos haciendo aquí, se sienta la parte
a discutir y a escucharnos, ya que es un organismo que esa fase como de intermediación. Entonces, cuando uno oye decir a las autoridades que este plan ha sido muy bien, y cuando ahora se produjo el cambio de la actual jefatura por el que está, bueno, solamente decían que simplemente con el cambio se iba a resolver el problema de seguridad ciudadana. Los resultados es que militarizaron la sociedad y hoy la sociedad es más violenta y hoy hay más crímenes y hoy la ciudadanía se siente más insegura que ayer. Hemos hablado y se habla de homicidios, de asesinatos, de robos, pero también se habla de violencia y parece que la gente de alguna manera mezcla violencia con seguridad ciudadana y todas estas cosas. ¿Cómo podemos definir el concepto? ¿Qué es la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son los elementos que identifican? Sí, mira, Patricia, la seguridad ciudadana se define con cierto consenso internacional ya hoy en día como la condición que deben garantizar los estados para que sus ciudadanos puedan disfrutar, ejercer de manera plena los derechos fundamentales que le corresponden. O sea, estamos hablando de seguridad ciudadana vinculada a derechos fundamentales y Estado de Derecho. ¿En esa parte hemos avanzado o no? Mira, hay un problema bastante, porque yo como profesional aquí no puedo jugarme mi prestigio, que aunque no soy el gran personaje, pero soy una persona que me respeto y siempre... Y con un hombre muy bien ganado. Y con mis opiniones que siempre he sido lo más objetivo posible. Mira, el tema de la seguridad y el tema de la inseguridad es que hay una inseguridad que es real, objetiva, que es la que te arrojan las estadísticas. Por ejemplo, ahora mismo República Dominicana ha avanzado, si tomamos por ejemplo la tasa de homicidios. En República Dominicana la tasa de homicidios ha bajado más de 8 puntos, que eso es importantísimo. Claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que en República Dominicana, por el otro lado, la parte subjetiva, ¿qué tan seguro tú te sientes? Ha hecho que República Dominicana se sitúe en el primero y el segundo lugar en el continente en términos de percepción de inseguridad. Porque es que la inseguridad en términos objetivos y la inseguridad en términos de percepción, en términos subjetivos, es un cóctel que se conforma por muchos ingredientes. Oigo que usted habla de estadísticas y de percepción, pero no hablamos de realidad. Bueno, yo le estoy hablando, cuando hablo de estadística, le estoy hablando de realidad. Yo, por ejemplo, le puedo decir que República Dominicana se ha alejado del umbral que estuvo a punto de ponerla dentro del renglón de los países más violentos del continente. Entiéndase Guatemala, Honduras, Venezuela. Una excelente noticia. Entonces, en términos objetivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en República Dominicana? Y esto lo voy a vincular con la respuesta que te di hace un rato. Es que hemos intentado resolver el problema de manera unilateral. Hablamos de violencia, pero hablamos de violencia criminal, pero también tenemos, cuando tú coges esas estadísticas de República Dominicana, el 60% lo aportan, de los homicidios, lo aportan gente que discutieron por un parqueo, gente que discutieron por un paso de comunal, gente que discutieron hasta porque uno rozó al otro al entrar a un colmado. Entonces, aquí los homicidios en más del 60% en términos del componente total del universo de homicidios que se produce en República Dominicana, que llegamos en el año 2005 a tener la tasa más alta de homicidios de la historia de República Dominicana, que fue 26.56. ¿Por dónde se sitúa ahora? Hoy en día está entre 18, 17. Sí. Lo que pasa es que no hay consistencia. Oye lo que sucede, Patricia. Yo anoche estaba realizando un trabajo para una institución que me hizo un encargo. Entonces, tú ves provincia, cuando tú tomas el Observatorio Nacional Ciudadano que reside en el Ministerio de Interior y Policía, la institución más moderna para llevar estadísticas que tienen que ver con la criminalidad y la violencia en República Dominicana. Siempre está lamentablemente un poco rezagado, porque tienen el observatorio, pero las fuentes que lo deben de nutrir
ni son fiables, ni están regidas por un protocolo que le permita mantener una actualización óptima. Entonces, eso es un tema que lo podríamos hablar en otro momento. Pero cuando tú tomas las estadísticas, tú ves, por ejemplo, en un trimestre, San Pedro de Macorís es la provincia que más homicidios tuvo en la región este. En el otro trimestre te disminuye un 30% y pasa a ser la Romana. En el otro, o sea, como si pero lo peor del caso. Una movilidad de la. No, pero que lo peor del caso es que la mayoría de esos homicidios no son producto del delito, son producto de la incapacidad de convivencia. Entonces nosotros tenemos un problema también muy serio para el cual no se han diseñado y se han establecido políticas públicas. Tenemos un problema de convivencia social. Por eso justamente les hablaba de que a veces la gente se confunde, violencia, criminalidad. Lo que pasa es que hay un terreno que es tan subjetivo. Y como muy frágil. Sí, muy frágil entre violencia criminal y violencia social. Por ejemplo, hay individuos que llegan a la casa y matan a la mamá, matan al papá, matan al sobrino, porque el individuo se dio un pase de coca. Un ilícito, el individuo acaba de cometer un ilícito penal, que es el consumo de sustancias prohibidas, y esto que arremete contra la psiquis del individuo, contra lo que es su control emocional, pues lo lleva a cometer un ilícito penal. Entonces, hay ciertas dificultades, y es lo que plantean los especialistas en el tema, sobre cuándo el homicidio puede tener su raíz en un ilícito penal o cuando sencillamente por una diferencia en términos de comunicación social. Ahora en República Dominicana hay muchos homicidios que se producen por la incapacidad que tenemos de comunicarnos, de entender que la otra persona tiene derecho, que merece ser escuchada y que hay un espacio de respeto que debe mediar en todo tipo de relación personal. Muy bien, usted ha citado un caso que constituye parte de las inquietudes que tenemos, y es el que tiene que ver con las causas de la violencia por un lado y de la criminalidad de otra. Creo que al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos le asiste el derecho de decirnos desde su punto de vista cuáles son las causas que inciden en esta falta de seguridad que puede apreciarse. Fíjate, Daniel cuando empezaba hablaba de que, o no sé si fue fuera de aquí del programa, que hablábamos una causa fuera del aire, afuera del aire, decía el modelo. ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo económico, social y político que domina la República Dominicana ha fracasado. Ha fracasado el modelo político. Exacto. ¿Por qué? ¿De qué hablamos? ¿Del modelo como sistema político? ¿Ha fracasado la democracia? Ha fracasado la democracia en la República Dominicana. O el modelo de democracia. O el modelo, exacto, es correcto, por eso el profesor. Ha fracasado ese modelo, pero no solamente ha fracasado en el caso de República Dominicana, es también un poco en la región. Y es por eso que hasta el propio Papa ha llamado a la reflexión de que ese modelo que significa el neoliberalismo a nivel de sistema ha fracasado. Entonces, como eso ha fracasado, entonces los reflejos de ese fracaso entonces tienen que reflejarse en la sociedad dominicana. Cuando ese modelo se refleja, por ejemplo, en tres pilares fundamentales en la que descansa la economía y lo que descansa ese modelo, turismo, remesa, zona franca. No descansa sobre un modelo que es lo que lleva el desarrollo y el bienestar de la sociedad dominicana, que esos modelos, por más que tú quieras insistir, lo que te genera es la desigualdad social. Entonces, cuando en nuestras sociedades tú tienes que esa desigualdad extraordinaria, eso te refleja entonces la falta de servicio. Entonces, la política pública que el Estado genera conforme a los derechos fundamentales que hablaba
Daniel, y que están en la Constitución y en los pactos y convenios internacionales, y que el Estado es el responsable de garantizar de que esos derechos, de que ese derecho que tiene la ciudadanía a vivir en paz, a vivir en tranquilidad, a disfrutar de esos derechos que están en el marco de lo que establece la propia Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho, entonces tú te encuentras con barreras, falta de servicio público, una desigualdad extraordinaria, donde carecen, entonces no se hacen políticas públicas para la eliminación del desempleo, la falta de educación, la falta de vivienda, los servicios de agua, luz y así de basura, entonces llevan a una sociedad obligatoriamente, que son los elementos que generan y crecen este sistema de cosas que hoy tenemos, pero también la falta de voluntad política para enfrentar esta situación, porque por ejemplo yo digo que ahora mismo no hay voluntad y no vuelvo, yo no sé si Daniel vuelve, pero a mí se lo he dicho al jefe de la policía que no me inviten, que yo no vuelvo, Daniel, a que me pase, que me cojan de que aunque salieron muchas cosas buenas, porque ahí Daniel planteó en el foro por la reforma que hizo Castro Castillo, Daniel planteó una novedad, yo planteé una policía para la democracia, pero entonces, ¿qué hicieron? Daniel, no habíamos salido del foro y a las 2 semanas siguientes ya el jefe que creía en eso, oye, ya lo habían destituido. Entonces, 6 días. De un foro que no llegó ni siquiera a recoger las conclusiones. Entonces, pero definitivamente yo pienso que la ciudadanía no debe abandonar los espacios. Bueno, pero entonces porque que nos si sigan hablamos con, pero incluso está de que bien, fracasó el bueno, modelo representativo, mira, busquemos el participativo. ¿Tú quieres que te diga algo, Patricia, y me interrumpa, y me perdona que le interrumpa así, los intervenga? Es que yo he observado y he hecho muchas pruebas por medio de las redes sociales y los medios de comunicación. La gente siente un temor terrible en tocar esos temas, sí, porque son temas muy vinculados o estrechamente vinculados con sectores de poder que han tenido continuidad y pertinencia a través de toda la vida de República Dominicana, desde la muerte del jefe en 1961 hasta nuestros días. Son los que yo le llamo, son los nichos de poder que constituyen el partido del orden. Bueno, señores, tenemos que hacer otra pausa en este espacio, claro que sí, pero cuando volvamos seguimos hablando de políticas públicas y seguridad ciudadana. Regresamos a este su espacio para seguir tocando el tema, el Estado, políticas públicas, plan de seguridad ciudadana. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen las distintas instituciones? ¿Qué hacemos los ciudadanos y ciudadanas para que podamos todos en conjunto enfrentar estos niveles de preocupación que genera la inseguridad ciudadana? Decíamos al principio del programa que es tan preocupante que el propio presidente de la República se ha hecho eco de la preocupación en el organismo internacional en el que tuvo asistencia recientemente, que fue la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, organismo al que pide colaborar para enfrentar este problema que, tal y como hemos señalado aquí, constituye un problema de carácter regional, y creo que es importante que se ponga de manifiesto el concepto, no para que nos quedemos tranquilos sabiendo que en otros países también está el problema, sino para que al contrario nos integremos en la búsqueda de la solución de ese problema que es colectivo. Pero bien, hemos escuchado las palabras de ustedes, hemos visto cómo piensa la ciudadanía en relación a los niveles de delincuencia que existen, y nos gustaría saber qué proponen ustedes desde la óptica de los análisis que le corresponden a don Daniel, en el análisis del profesional, del asesor en materia de políticas públicas y seguridad ciudadana, y a usted en su condición de representante de los derechos humanos. ¿Qué proponen para que podamos tener claridad sobre si hay o no solución al problema de la inseguridad ciudadana?
Mira, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema fácil, porque la inseguridad, y eso es lo que compromete la estructura del Estado, más que en casi ninguna otra área de lo que son las políticas públicas. La inseguridad conlleva muchos factores. La inseguridad conlleva exclusión social, pobreza, falta de información, deserción escolar, embarazo adolescente. Somos uno de los países que está debutando a nivel internacional vinculado con un problema de anomia social con el embarazo adolescente. Conlleva también niveles de oportunidad. Nosotros tenemos una población ni estudia ni trabaja, que es una de las, en términos proporcionales, de las más altas del continente. Tenemos en esa tasa de homicidios que el componente mayor radica en las edades comprendidas entre los 15 y los 34 años. Una población muy joven. Una población muy joven, ellos constituyen más del 44% de todos los homicidios. Que tenemos una tasa de homicidio que el 64% se produce con armas de fuego y todavía no nos atrevemos a aprobar una ley de armas de fuego. Y muchas de estas armas de fuego, aunque se producen los homicidios, la mayoría son legales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi querida amiga, como sociedad? Aquí hay que poner las cartas sobre la mesa, lo que es blanco y lo que es negro y lo que es gris. Sincerarnos. Nosotros no podemos seguir posponiendo el futuro de la generación, de nuestros hijos, nuestros nietos, porque hay que mantenerle un coto de protección a nichos de poder que han secuestrado la policía, han secuestrado el sistema de justicia, han secuestrado los partidos políticos y son los que sobredeterminan lo que es la vida nacional. Entonces, el tema del gobierno de la seguridad es un tema tremendo. Ahí tenemos en el Congreso una ley nueva, orgánica para la reforma de la policía. Pero es suficiente. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Es suficiente una nueva ley orgánica para reformar la policía? No. Una ley orgánica dentro del Estado es una ley de carácter más bien administrativo funcional. La policía necesita doctrina. ¿Qué quiere ser? ¿Qué tipo de policía necesita la sociedad dominicana? ¿Y quién estaría llamado a implementar la doctrina de la policía? Bueno, quienes proponen el proyecto de ley. Hoy en día se han producido muchos debates. Manuel María Estado, yo he estado Servio Tulio de participación. No es posible que en una ley de la policía la doctrina sea un párrafo de 3 líneas, cuando la doctrina es la columna vertebral. ¿Qué policía queremos tener? Entonces, porque la ley orgánica es el esqueleto, lo que le pone músculo a esa ley orgánica, ¿tú sabes qué es? Los reglamentos internos. Y los principios que pueden, claro, de alguna manera, que pone la exhibir doctrina. Entonces nosotros tenemos que tener una policía con doctrina, pero nosotros tenemos también que tener claro que necesitamos un Ministerio de Interior y Policía que vaya más allá de cobrar impuestos por otorgar permisos de armas de fuego. Y necesitamos una Procuraduría General de la República que, aparte de hacer marchas para que a las mujeres no las asesinen, sus compañeros en su casa, también diseñe políticas que amortigüen la criminalidad y la violencia. Entonces, señores, lo que pasa está que los funcionarios del Estado Dominicano no pueden estar esperando que el presidente se meta la mano en el bolsillo y saque el pañuelo para interpretar el gesto del presidente. Yo creo que el presidente, que está muy bien intencionado, yo conozco su línea de pensamiento en ese aspecto, no es un experto en el tema, pero tiene un hombre con ideas bastante claras, debe de entender que el tema de la violencia, óigase bien, violencia, y el tema de la situación delictiva en República Dominicana, que son dos cosas totalmente diferentes, hay que tratarla con políticas que cada una tiene su propio espacio. Hay que diseñar los ejes de prevención. Los ejes de prevención, es cierto, se toman tiempo, son difíciles.
Usted a una política pública le diseña un programa y a los 3 meses, si usted no le está dando seguimiento, se da cuenta que no le funciona y lo tiene que reemplazar o lo tiene que ajustar. El programa que da resultado en Gualey no da resultado en los guandules. El programa que te da resultado en los guandules no te sirve en Pedro Brán. O sea, porque son características socioeconómicas y hasta geográficas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señores? Es primero, no pensar que con leyes vamos a transformar la realidad. La ley es el aspecto normativo de la política pública. Pero hay quienes incluso le atribuyen al Código Procesal Penal haber porque el pobre código, sí, porque el código ha caído en un sistema de justicia desarticulado. Entonces, él comunidad, como el ingrediente individual, no puede ser exitoso. ¿Por qué? Porque la Procuraduría no puede dirigir la investigación penal, porque los fiscales no tienen la experiencia, porque la policía se les resiste. O sea, es un problema de... Por eso que yo te decía que el Estado Dominicano no está diseñado para políticas públicas. Por ejemplo, yo le voy a dar una receta que no le cuesta 5 centavos ni al presidente, ni al gobierno, ni a nadie. ¿Por qué no instauramos en el sistema escolar dominicano, que ahora tenemos tan extendida? Y el 4%. El 4%, toda la chulería que Danilo le ha dado al sistema. Pero no tenemos un programa dentro del sistema escolar de detección temprana de conductas violentas. Se han desarrollado algunos son cositas, sí, pero no lo tenemos, no tenemos, o sea, y ahí es que se empieza a detectar cuando el muchacho empieza a mostrarse como un individuo que va a ser potencialmente una persona en conflicto con la ley, que tiene disfunciones con respecto a la sociedad. Señores, hay tantas cosas que se pueden hacer de una política pública. Ahora, lo que no podemos estar es eligiendo de una política pública los elementos de relumbrón para, no importa lo que cueste, lo hacemos, está muy bien, pero resulta que hay cosas que son tan básicas, que están en el área de la prevención, que no se hacen por falta de voluntad política o por desconocimiento o porque quienes están en el entorno del presidente no le dan las pautas o no le interesa que se hagan, porque saben que eso no viste, eso no te muestra estadísticas inmediatas. Hoy en día vivimos con recursos que son paliativos, los recursos de emergencia. Vamos a tirar los guardias y los policías a la calle juntos. Pero eso tiene un efecto mediático que languidece. Las políticas consistentes realmente no se ponen en práctica porque hay que trabajarlas, hay que pensarlas, hay que experimentarlas y sobre todo hay que transformar las actitudes del Estado para ponerlas en práctica. Manuel María, prevención o castigo, ¿qué propone usted para enfrentar los índices de inseguridad que pueden existir en el país? Prevención es la palabra. Y quiero entonces concluir esta parte iniciándola por donde Daniel terminó. Y es que nosotros desde la sociedad civil observamos y nos atrevemos a decir que no existe la voluntad política en estos momentos para que podamos empezar a resolver los grandes problemas que afectan a la sociedad dominicana y fundamentalmente el problema de seguridad. Pero los mismos si esa voluntad política existiera, entonces se empezara que una de las recomendaciones que nosotros hemos estado planteando como organismo de derechos humanos, hacer un gran pacto con todos los sectores que hoy somos víctimas y afectados por la falta de inseguridad que vive la sociedad dominicana. Si entonces esa voluntad política, ese pacto, entonces yo pienso que pudiéramos construir la sociedad que queremos y la sociedad que nos merecemos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad. Y entonces, así nos pusiéramos de acuerdo qué tipo de instituciones nosotros queremos o qué tipo de instituciones requiere la sociedad en estos momentos. Porque, por ejemplo, yo digo, en materia de seguridad ciudadana, nosotros necesitamos una policía para la democracia. Y como decía Daniel, si es una policía para la democracia, entonces tú tienes que definir en esta reforma, que yo sigo diciendo que es una reforma a los trajes, que no es la reforma que la sociedad civil hemos estado demandando, no es la sociedad civil, no es la reforma en la que nosotros queremos, y que como no se ha permitido que sea así,
por eso tiene todos los años que tiene en el Congreso, y por la falta de esa voluntad política también en el Congreso, tampoco hay reforma, tampoco hay aplicabilidad. Si nosotros logramos esto, entonces yo pienso que los dominicanos y las dominicanas nos merecemos mejor, para no estar inventando, como estamos inventando ahora con la seguridad ciudadana. Cambiamos un jefe de policía, tiramos la guardia, ahora estamos viviendo una sociedad que habla de ese Estado democrático social de derechos militarizada. Aquí estamos viviendo un Estado policial, porque violentando inclusive la propia Constitución, porque cuando definimos cuál es el papel del ejército en la República Dominicana, es un problema de soberanía, no es un problema de seguridad ciudadana. Entonces, tú ves en la calle, dándole funciones a instituciones como el caso de Obra Pública, que ahora tú coges la calle y la carretera, muy bien, porque ante un mal, bueno, sigamos haciendo lo que se hace. La enfermedad no está en la sábana, la enfermedad está en el cuerpo, lo que significa que la enfermedad está en la estructura que hoy domina el país, y si no cambiamos esa estructura para producir los cambios que requiere la sociedad, bueno, el Señor nos coja confesado. Bien, señores, queremos agradecer sobremanera la presencia de ustedes en este espacio tan interesante. Don Daniel, gracias por acompañarnos. Si tiene algo que decirle a la teleaudiencia de Así las Cosas en relación a este tema de seguridad ciudadana, que es definitivamente apasionante, tiene la oportunidad. Muchas gracias por haberme invitado, y este encuentro significa mucho para mí desde el punto de vista profesional, porque tú eres una profesional de muchos quilates en el área de la comunicación. Y un tema que siempre trato con los colegas que producen programas. A la ciudadanía hay que decirle que el tema de la seguridad es un tema que merece el compromiso de todo y cada uno de nosotros. No habrá nunca en la sociedad moderna una solución para la inseguridad sin el compromiso, la participación y el aporte de la ciudadanía. Así que ustedes son los constructores en cierta medida de la seguridad de nuestro país. Comprométanse, aporten y no tengan temor, que el peor temor en la vida ya muchos lo han superado. Así que es el momento de que nos unamos todos en aras de recuperar nuestra sociedad, nuestras calles, nuestra libertad. Porque la inseguridad, aún en el nivel de la percepción, es una pérdida de libertad, quizás la más profunda que puede tener el ser humano. Muchísimas gracias, señores. Daniel Pou, especialista en políticas públicas sobre seguridad ciudadana y politólogo también. Y muchísimas gracias también a don Manuel María, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ustedes han hecho de este espacio algo muy especial en este sábado. Muchísimas gracias. Definitivamente mucho hemos dicho esta noche, y sabemos también que quedan muchas cosas, mucho no solo por decir, sino también por hacer. Definitivamente este es un problema o es una temática, la de seguridad ciudadana, que tiene una dimensión transversal a todas las políticas de desarrollo, y ustedes también lo han puesto de manifiesto cuando han hablado de pobreza, de educación, de falta de empleo. Todo esto son elementos que de alguna manera inciden en la expresión de los niveles de seguridad que puedan existir en un país. Pero definitivamente tanto la noción de que la delincuencia y la criminalidad constituyen un problema de desarrollo está latente, y todos los sectores de la vida nacional de alguna manera están atentos. Lo demostró el propio presidente de la República, y creo que no exagero si lo reitero, porque no es común que una problemática que nos tiene o nos trae a todos un poco de cabeza también sea expresión y preocupación del propio presidente, que aprovecha un escenario internacional para comunicar la preocupación y llamar la atención de un organismo regional como lo es la Organización de las Naciones Unidas. De manera que estamos todos a una, preocupados y dispuestos a enfrentar este problema que es de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias.